Imagina esto. La noche cae, las luces se apagan y te preparas para dormir en la seguridad de tu hogar. Cierras los ojos, convencido de que estás a salvo. Pero en algún lugar, en las sombras de la ciudad, hay alguien acechando. Alguien que no sigue reglas, no tiene un patrón y cuyas víctimas son elegidas al azar. Cualquiera puede ser el siguiente. En la década de los 80, una figura de pesadilla sembró el terror en California. Un asesino en serie que se deslizaba en los hogares de noche, atacando sin piedad y desapareciendo como un fantasma. Hoy desenterraremos la historia real de Richard Ramírez, conocido como el Night Stalker, uno de los criminales más perturbadores y enigmáticos que jamás haya aterrorizado a Estados Unidos. Prepárate, porque esta historia te hará mirar 2 veces antes de cerrar las ventanas. Richard Ramírez nació en 1960, en El Paso, Texas. Desde sus primeros años, su vida estuvo marcada por un ambiente lejos de la estabilidad que un niño necesita. Creció en una familia golpeada por problemas económicos, un padre violento que lo golpeaba con regularidad y una tensión constante en el hogar. Pero el verdadero punto de inflexión, la semilla de su oscuridad, llegó a través de una figura clave: su primo Miguel. Miguel había sido un soldado en Vietnam y regresó transformado. No era el mismo. Contaba a un joven Richard historias brutalmente explícitas de la guerra. Le mostraba fotografías reales de mutilaciones y, lo más escalofriante, le enseñó cómo matar, cómo quitar una vida. Apenas con 13 años, Richard presenció un evento que grabaría su mente para siempre. Miguel, su primo, asesinó a su propia esposa de un disparo, justo frente a sus ojos. Ese momento no solo fue un trauma inimaginable, fue también la normalización más cruda de la violencia. La muerte y la agresión se volvieron parte de su realidad más íntima. Desde su adolescencia, Richard se sumergió en las drogas, especialmente el LSD, y comenzó a mostrar comportamientos cada vez más oscuros. Pequeños robos, un aislamiento creciente de la sociedad y una fascinación perturbadora por el ocultismo. El camino hacia el abismo ya estaba trazado. A finales de los años 70, Richard dejó Texas y se mudó a Los Ángeles. Allí, su existencia era casi fantasmal. Vivía como un vagabundo, durmiendo en coches robados, en moteles baratos y mezclándose en el anonimato de la gran ciudad. Desapercibido, invisible. Pero la indiferencia de la urbe no lo apagó, lo transformó. En las sombras de Los Ángeles, Richard comenzó a forjar una nueva identidad, una fantasía retorcida. Desarrolló un profundo interés por el satanismo, convenciéndose de que tenía un propósito superior, oscuro, casi divino. La violencia, para él, dejó de ser un acto mundano y se convirtió en algo casi espiritual, un ritual de poder. No buscaba dinero, no buscaba venganza personal, buscaba poder, control absoluto sobre la vida y la muerte. Y pronto, muy pronto, comenzaría a actuar. En 1984, la pesadilla comenzó a tomar forma. La primera víctima confirmada fue una niña de 9 años. La secuestró, la agredió y la asesinó. Pero en ese momento, las autoridades no tenían idea de que estaban lidiando con un asesino en serie. El caso se mantuvo aislado. Un año después, en 1985, el terror se desató con una brutalidad sin precedentes. Una ola de crímenes comenzó a barrer Los Ángeles y, eventualmente, se extendió hasta San Francisco. Fue entonces cuando el nombre que helaría la sangre de California nació, el Night Stalker, porque su modus operandi era siempre el mismo. Irrumpía en las casas bajo el manto de la noche,
aprovechando ventanas o puertas abiertas. Un fantasma. Pero lo más aterrador de todo era la ausencia de un patrón. Richard Ramírez no seguía ningún guión. Atacaba a ancianos y a jóvenes, a hombres y a mujeres, a parejas o a personas solas. Su brutalidad no distinguía. La elección era aleatoria, impredecible. En algunos casos, solo robaba. En otros, torturaba a sus víctimas de las maneras más crueles imaginables. Y en demasiados, asesinaba con una frialdad espeluznante. No se aferraba a un solo método. Utilizaba armas diferentes, cuchillos, pistolas, incluso objetos encontrados en el propio hogar de sus víctimas. Era un monstruo improvisado. Pero lo que realmente aterrorizó a la población no fue solo su violencia, sino su comportamiento grotesco. Obligaba a sus víctimas a jurar lealtad a Satanás. Dejaba símbolos satánicos dibujados en las paredes o en los cuerpos. Y lo más impactante, miraba directamente a los ojos de sus víctimas, deleitándose en su miedo, en su agonía. California entera se sumió en un pánico colectivo. La gente empezó a cerrar puertas y ventanas con barricadas, a instalar alarmas, a comprar armas para protegerse. Algunos incluso dormían con las luces encendidas, por el simple terror de la oscuridad. Porque nadie, absolutamente nadie, sabía quién sería la próxima víctima. La sombra del Night Stalker lo cubría todo. Los investigadores estaban completamente desconcertados. Por lo general, los asesinos en serie siguen un patrón, una firma que ayuda a rastrearlos. Pero Ramírez no. Era caótico, impredecible, lo que hacía casi imposible anticipar su próximo movimiento o establecer un perfil claro. Sin embargo, algo sí estaba meridianamente claro. Richard Ramírez disfrutaba del control absoluto. No mataba por necesidad, ni por un impulso sexual en el sentido tradicional. Mataba por pura satisfacción, por el poder que le otorgaba ver el terror en los ojos de sus víctimas, por la sensación de ser invencible. Muchos expertos sugieren que su obsesión con el satanismo no era una creencia profunda y genuina, sino una herramienta, una forma de justificar su propia violencia, de darle un propósito grandioso y perverso, una narrativa que le permitía sentirse poderoso, invulnerable, un agente del mal supremo, una fachada para su propia oscuridad. La policía estaba bajo una presión inmensa. Los medios de comunicación clamaban por respuestas. La población vivía aterrorizada, exigiendo que atraparan al Night Stalker. Pero el enigma persistía. No había un sospechoso claro, ninguna pista sólida que los llevara a él. Hasta que, finalmente, una pista clave emergió de la oscuridad. Una huella de zapatilla. Una marca distintiva, rara, de un modelo específico de calzado. Esta misma huella comenzó a aparecer en múltiples escenas del crimen, una y otra vez. Este detalle crucial permitió a las autoridades conectar todos los casos. Y por primera vez, la policía pudo confirmar con absoluta certeza que un solo asesino era el responsable de todo ese horror. El Night Stalker era real y su identidad, aunque aún desconocida, estaba a punto de ser revelada. En un momento crítico de la investigación, la policía, bajo la inmensa presión pública, cometió un error crucial. Publicaron demasiada información en los medios. Detalles sobre la investigación, el perfil del asesino, incluso un retrato robot que, aunque no perfecto, ya era bastante parecido. Y Ramírez, que seguía atentamente las noticias de sus propios crímenes, se dio cuenta de que lo estaban buscando, de que estaban cerca. Sabía que la red se cerraba. Su única opción era huir. Pero,
Irónicamente, ese movimiento desesperado de huida lo expuso de una manera que nunca esperó. En agosto de 1985, el terror llegó a su fin de la manera más inesperada. Richard Ramírez regresaba a Los Ángeles después de un viaje. Lo que no sabía es que durante su ausencia, su rostro ya había sido publicado en todos los periódicos y televisiones. Se había convertido en el hombre más buscado de América. Una mujer en la calle lo reconoció. Gritó. La gente, al oír el grito y reconocer el rostro del monstruo que había aterrorizado sus vidas, reaccionó de inmediato. Empezaron a perseguirlo. Y aquí ocurrió algo realmente increíble, algo sacado de una película. Los propios ciudadanos, impulsados por el miedo y la indignación, lo detuvieron. Lo golpearon, lo retuvieron con ferocidad y llamaron a la policía. El Night Stalker, el fantasma que parecía invencible, había sido capturado por el coraje de la gente a la que había aterrorizado. La pesadilla había terminado. El juicio de Richard Ramírez se convirtió en uno de los espectáculos más mediáticos y perturbadores de la época. Desde el primer día, su actitud fue escalofriante. Entraba a la corte sonriendo, con una sonrisa fría y desafiante. Hacía gestos satánicos a las cámaras y al jurado, a la vez que gritaba frases desafiantes como «Todos sois basura, adorad a Satanás». No mostró ni una pizca de remordimiento, de arrepentimiento. Su frialdad era absoluta. Finalmente, fue declarado culpable de múltiples asesinatos, violaciones y robos. La sentencia fue la máxima posible: pena de muerte. Justicia, al fin, para las decenas de víctimas que dejó a su paso. Richard Ramírez pasó el resto de su vida en la cárcel de San Quintín, esperando su ejecución. Nunca mostró arrepentimiento, nunca ofreció una explicación completa de sus motivos, de la oscuridad que lo impulsaba. Murió en 2013, por causas naturales relacionadas con un linfoma, mientras aún esperaba en el corredor de la muerte. Así terminó la vida de uno de los asesinos en serie más aterradores, llevándose sus secretos a la tumba. El caso del Night Stalker dejó una marca indeleble en la historia criminal y en la memoria colectiva, planteando muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo alguien alcanzar ese nivel de violencia aleatoria y sin un patrón claro? ¿Fue un producto de su entorno devastado o una manifestación de una maldad inherente en su propia mente? Lo más inquietante de todo es que Richard Ramírez no encaja fácilmente en ninguna categoría o perfil que los expertos pudieran crear. Era una anomalía, y quizá por eso sigue siendo uno de los casos más aterradores de la historia, porque no era un monstruo escondido en el bosque o en un lugar remoto. Era alguien que caminaba entre la gente, completamente invisible hasta que era demasiado tarde. La encarnación de la pesadilla que puede estar justo al lado. Si esta escalofriante historia te ha impactado, no olvides darle un buen me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte más historias reales como esta. Y a ti, me gustaría preguntarte en los comentarios, ¿crees que alguien como Richard Ramírez nace con esa oscuridad o se hace por las circunstancias de su vida? Nos vemos en el próximo video. Mantente a salvo.